La TB sigue siendo una pandemia a nivel mundial y el COVID-19 retrocedió mucho todos los avances, entonces hay mucho en que trabajar, hay mucho en que hacer, hay muchas cosas que yo los invitaría a comprometerse, porque si bien somos un país que va saliendo adelante económicamente poco a poco, etc., lamentablemente la TB sigue siendo un flagelo para el país. Muy bien, para continuar con la ponencia y dar inicio a este segundo bloque, recibimos a la doctora Luz Villa. La doctora Luz Villa es médico egresada de la Universidad Cayetano Heredia con entrenamiento en Derechos Humanos y Género, además de Ética en Investigación Clínica, con experiencia en elaboración, implementación y conducción de diferentes ensayos clínicos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, tuberculosis, COVID y VIH. Actualmente, la doctora Luz Villa es oficial clínico en FIND, una organización colaboradora de la OMS para la validación de nuevas pruebas diagnósticas de tuberculosis en Perú, Vietnam, Kenia y Moldova. Recibimos con fuertes palmas a la doctora Luz Villa, por favor. Yo sé que es difícil volver después del almuerzo con este calor, pero vamos a intentar que sea una conversación más que una charla donde yo solamente hablo. Simplemente para darme una idea pues todos son estudiantes de medicina, algún médico o de alguna profesión de salud. ¿Todos futuros médicos? Perfecto. Y a ver, díganme los nombres de sus universidades. USMP, muy bien, San Martín. ¿De quién más? La científica, muy bien. ¿Quiénes más están por acá? ¿Alguien de Cayetano? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien de Cayetano? Muy bien. De verdad que estoy muy contenta de venir acá. Vine por vacaciones, yo vivo en Ginebra y hace unos tiempos, entonces vine por vacaciones de verano. Conozco al doctor Brian Sánchez, lo conozco gracias a mi CEDUM y hemos mantenido la amistad y me hizo llegar la invitación, me dijo que había estudiantes de medicina, futuros médicos muy interesados en abrir las posibilidades de campo de trabajo y ver qué otras opciones, además de trabajar en el ámbito clínico, en hospitales, existían. Así que voy a usar mi experiencia y voy a usar mi historia como una excusa para que ustedes puedan ver todas las posibilidades en el campo que existe de investigación en Lima, principalmente en tuberculosis, porque es donde más también he trabajado en COVID, en HIV, pero tuberculosis es donde más he pasado mi tiempo post-graduación. Entonces, la agenda de ahora es básicamente contarles cómo llegué a donde estoy. Usamos una línea de tiempo bien breve. ¿Por qué hacer investigación en Lima? Porque es un amplio nicho, es una gran oportunidad de carrera. ¿Qué implica estudiar tuberculosis en Lima? ¿Cuáles son las conclusiones de toda esta charla? Y lo otro que quería, esta es una foto de un concurso de pintura del programa de tuberculosis en Huaycán. Entonces el día de la TB, que es todos los 24 de marzo es el Día Mundial de la TB, siempre hay muchas actividades en todos los centros de salud. Un año me tocó ser jueza, me invitaron a ser jueza de las pinturas y hay cosas muy bonitas que rescatar en los programas de tuberculosis y esta es una que me recuerda mucho siempre, que dice: mamá, dame mis medicamentos a la hora indicada, quiero mis pulmones sanitos. Hay muchos casos de TB en Lima, lo vamos a ver en un momento, y la población infantil no se salva, porque si hay tuberculosis en adultos, por consiguiente también en la casa hay niños y también hay casos de tuberculosis en niños. Bien, entonces un poco la introducción. Yo he estado igual que ustedes en su posición, en sus zapatos, viviendo el internado, el externado, trabajando durante el externado, así que mi externado fue terrible. El internado me sentí más tranquilo, roté por Cayetano, roté por Loaiza. Rescato mucho que en Loaiza me permitió conocer compañeros de otras facultades, descubrir distintos modos de manejar a los pacientes, distintas aproximaciones, distintos puntos de vista. Está mi amigo de San Martín, ahora ya es gastroenterólogo.
Ay, perdón. Está mi amigo de la Villa Real, ex residentes, ex compañeros, toqueando. Y hay incluso toda mi experiencia clínica, que yo gané por voto popular en mi internado a la interna más pesa de toda mi promoción. Y ahí estoy con mi banda, súper orgullosa. Entonces, experiencia en el campo clínico me sobraba. Tuve muertes maternas con la policía, con los medios de comunicación. Tuve muchos incidentes en emergencia. Tuve que hacer muchos RCPs en mi internado. Entonces, experiencia me sobraba. Entonces, yo salí con la mentalidad de que definitivamente quería o ser un médico geriatra o ser un médico de familia. Accidentalmente terminé. ¿Por qué le digo accidentalmente? Luego les voy a contar. Perdón. Entonces, esta es la historia de las cosas que me mantienen humildes, que muchas cosas pueden sonar a éxitos, pero en verdad yo los veo que muchas son éxitos y muchas son aprendizajes. Una cosa que les quiero decir es que ustedes tienen que, cada cierto tiempo, yo sé que ustedes han logrado muchísimo hasta donde están, y que muchas personas los ven como ejemplo de familia, ejemplo de hermano, ejemplo de primo, ejemplo de compañero de universidad, etc. Entonces, un ejercicio muy bueno siempre, que yo lo aprendí ya pagando la universidad, es sentarnos y darnos el tiempo de hacer nuestra historia de vida y cuáles cosas que nosotros quizás en un momento hemos pensado que son un fracaso, me equivoqué, metí la pata, en verdad han sido el desencadenante para que yo siga pasos y siga progresando donde estoy. Entonces, estas son las cosas que les pueden parecer muy exitosas, pero yo digo que me mantienen humilde porque no todas han sido éxitos, algunas han sido que me di cuenta y cambió la dirección. Entonces yo, desde que estaba en la universidad, me metí, estuve muy involucrada con amigas que estaban en IFINSA. ¿Alguien en IFINSA? Yo sé que todos los chicos que están en IFINSA tienen ese afán de enterarse de más cosas, estar metidos en actividades, involucrarse. Mi recomendación es háganlo, no todo es medicina. La medicina se aprende, la medicina se estudia, pero como seres humanos nosotros tenemos que enriquecer nuestra alma, enriquecer nuestro espíritu, y yo creo que todas las asociaciones nos dan eso, definitivamente nos dan enriquecer nuestro futuro ser humano médico. Entonces estuve en IFINSA, pero no estuve en cualquier comité, estuve en el comité encargada. ¿Cuáles son las siglas de SCOAN? ¡Oh, muy bien! Sí, muy bien. Es el Comité por la Paz y los Derechos Humanos. Entonces, es un comité que básicamente recién nacía, estaba recién iniciándose en Perú, en la época en la que yo estaba. Organizaba muchos eventos como estos, invitaba a doctores, voluntarios. Las personas que iban ganaban puntaje para luego acumularlo y poder hacer rotaciones en el extranjero. También recibía muchos estudiantes extranjeros como contacto, como host, y todo eso me valió el puntaje para poder conseguir una rotación en París. Y la rotación fue de neumología. Fue un hospital académico, universitario, la gente más pobre de la ciudad. ¿Y por qué digo que estas cosas me mantienen humildes? Porque me di cuenta que definitivamente yo no puedo. Hacer mi rotación en París me hizo dar cuenta que definitivamente yo no podía trabajar o dedicarme a ser médico en un contexto en el cual la atención y la esperanza de vida de las personas depende de su capacidad económica. ¿Por qué les digo esto? Porque Francia tiene uno de los mejores sistemas de salud, tiene una seguridad social universal. ¿Qué significa universal? Que basta con nacer en el país o ser residente del país para tener un seguro social que cubre absolutamente todo. Nadie gasta absolutamente nada en las farmacias, no hay ningún gasto de bolsillo, las ambulancias son cubiertas, los descansos médicos son cubiertos, definitivamente deben pagar impuestos, ¿no? Pero los que no pueden pagar impuestos son cubiertos por los que sí pueden pagar impuestos. Entonces, es un seguro de salud universal que creo que es un modelo único y uno de los mejores sistemas de salud de ese tipo. En otros países de Europa hay sistemas un poco híbridos, pagas un poco y otro poco te cubre el Estado, pero en Francia es universal. Entonces, imagínense ustedes ser atendidos en una clínica, en un hospital como el San Felipe y no pagar ni un sol por eso. Los hospitales en Francia son así. Eres atendido,
tienes tus sonografías, tus resonancias, tus atenciones médicas, te pagan tu descanso médico, medicinas, genéricos, medicinas de marca, absolutamente todo, y la persona sale sin la preocupación de que va a tener que endeudarse por eso, o va a tener que vender algo, o va a tener que hacer un préstamo para pagar una hospitalización. Entonces, eso para mí me marcó como persona, porque también tenía muchos familiares, y como ustedes seguro también he tenido muchas historias con los sistemas de salud de mi país, y conocía de cerca el MINSA, conocía cómo funciona, y conocía que muchas veces incluso nosotros debíamos poner dinero para que nuestros pacientes puedan salir adelante, o puedan salvarse. Entonces, eso me marcó mucho. Yo después de esto, yo supe que no podía trabajar en un sistema. Me gustaría que el Perú en algún momento, lejano, muy lejano, podría aspirar a lo que sea eso. Y dije, no, voy a dedicarme como médico, como profesional, a hacer cosas para que nuestro país o cualquier otro país como Perú pueda llegar a este nivel. Entonces, de todas maneras hice serums, porque todos hacemos serums. es parte de... y también por un tema económico. Ustedes saben que el serums paga muy bien actualmente, a diferencia de las clínicas privadas. Ahí es donde conocí al doctor Brian Sánchez, pero no hice cualquier serums, hice un serums militarizado, hice un serums en la Marina, en una base especial, en una base de infantería de Marina. La infantería es una especialidad que en Perú no acepta todavía mujeres, es una especialidad de la Marina que solamente acepta hombres. Entonces estábamos en una base, yo, mi amiga, mi colega de la UPC y el doctor Brian Sánchez, en una base de miles de hombres, donde el único personal femenino eran yo, mi colega serumista y un par de enfermeras. Entonces, ustedes saben que esto es algo que aprendí y que lo pongo acá. No son las instituciones, las instituciones son reflejo de nuestra sociedad. Y nosotros vivimos en una sociedad machista, vivimos en una sociedad que todavía niega derechos a muchas personas que quizás no tienen la misma orientación sexual que la mayoría. Entonces, esta institución donde me tocó trabajar me abrió los ojos y me di cuenta que verdaderamente no es esta institución, sino verdaderamente lo que pasa en la sociedad que se refleja a nivel de esta institución. Aprendí mucho. Es un serums tranquilo, es una plaza en Mentón si quieren tomarlo. Pero me abrió los ojos y lamentablemente vi mucho machismo, vi mucho acoso laboral hacia las mujeres que trabajaban ahí, estando en un ambiente eminentemente masculino. Vi mucho maltrato psicológico, vi mucha misoginia, vi mucha discriminación a personas que tenían quizás otra orientación sexual dentro de la institución militar. Entonces, cuando tú ves estas cosas, tú tienes dos caminos como profesional. Lo acepto porque es parte de mi normalidad, o no lo entiendo y quiero entender por qué está pasando esto en la sociedad. Entonces, va a depender de cada uno de nosotros tomar estas dos decisiones. Yo creo que lamentablemente muchos lo normalizamos porque es un mecanismo de defensa para no vivir preocupados constantemente por lo que sucede en la sociedad. En mi caso, yo estaba muy frustrada porque no entendía por qué pasaban estas cosas, no entendía por qué en las emergencias siempre me llegaban mujeres masacradas y siempre decían me caí de la escalera, me golpeé con la ventana o me resbalé. Siempre es la misma historia. Entonces, cuando llega un caso, puedes decir, es un caso aislado, pero si repetidamente ves esto en tus emergencias, que seguro que a ustedes les ha pasado mucho, y no sabes qué es lo que está pasando, es culpa de las mujeres, es culpa del esposo, es culpa del médico de guardia que la acepta para triaje, etc. Entonces te das cuenta que hay cosas que no en tu visión no tienen una lógica. Entonces lo que hice fue, necesitaba entender qué pasaba con la sociedad, por qué nuestra sociedad está así, y me metí a cursos en la Universidad Católica, que básicamente es la que tiene estos cursos que te hacen entender todos los fenómenos sociales. Me metí en un curso de género, me metí en un curso de derechos humanos, solamente porque quería entender qué sucedía y ver si verdaderamente eran las mujeres las que tenían la culpa, como decían en la emergencia, porque aceptan vivir con una persona que las violenta, o era algo más complejo que quizás amerita entender el fenómeno, analizarlo y buscar otras soluciones.
Definitivamente aprendí muchas cosas. Una de mis profesoras en la Católica eran cursos libres. Buscas los cursos de verano, buscas cursos libres de la universidad, te matriculas y estás ahí como una alumna, vuelves a aprender, haces resúmenes, te dejan proyectos, tareas, etc. Una de mis profesoras en la Católica, en ese momento, ahora es presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy buena, muy capa, pero para que se den cuenta el nivel de calidad en enseñanza y el nivel de profesionales que tiene la Católica en ese sentido. Luego, en paralelo, acabé mis CELUMS, me llegó una oferta de trabajo porque alguien me había dejado un puesto en Tropicales. Si conocen Tropicales, quizás los de Cayetano, el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt está en el Hospital Cayetano, en el área de Tropicales. Y pensé estar ahí unos meses hasta que consiguiera algo estable y terminé estando 4 años, como por incluyendo toda la época de la pandemia. Después de un par de años, yo ya había pensado, ya había aprendido muchas cosas sobre tuberculosis, sobre VIH, sobre cómo hacer investigación. Es mi momento de hacer una maestría en salud pública, una maestría en epidemiología, etc. Y llegó la pandemia. Como muchos de ustedes les habrá pasado, la pandemia bloqueó muchos planes, bloqueó muchas cosas, pero me dio una lección muy, muy rica, que nunca vas a dejar de aprender cosas en medicina. Y es más, en investigación las cosas cambian tan rápido que en algún momento puede suceder algo tan lejano que en ese momento no se pensaba como una pandemia, cambiar tu perspectiva y seguir aprendiendo. Aprendí cosas que nunca me habían enseñado en la universidad, pruebas moleculares, sobre bioseguridad, implementación de guías clínicas, recomendaciones clínicas para hospitales. Había mucha información. Y no había muchas personas o muchos médicos que tuvieran el tiempo de sentarse, leer todos los artículos que salían prácticamente cada día y hacer un resumen. Esto es una buena recomendación, esto es un fake news, esto no sirve, esto es una evidencia de calidad. Entonces nos enseñaron mucho eso porque los médicos estaban atendiendo pacientes, los médicos más antiguos de Tropicales estaban de descanso y nos quedamos los jóvenes entrenándonos para leer al día toda la información que salía y poder escoger la información de calidad y hacer recomendaciones no solamente para el Ministerio de Salud, sino para otros hospitales y centros de salud. Luego recibí una invitación para trabajar en el Rebagliati, en la oficina de epidemiología. Si se dan cuenta, muchas cosas que me hicieron ver que por acá no iba y que mejor me voy por el otro lado. Y en el REBA, estando en la oficina de epidemiología en plena pandemia, era plena segunda ola, aprendí una cosa muy, muy importante, que seguro Brian ya lo sabe de memoria, que básicamente es lo más sencillo, es hacer evidencia. Hago una investigación y recomiendo que los mandilones, estos que son como astronauta, no sirven porque generan más contagio, que es mejor usar un mandilón. Un mandilón normal, que no tiene como sobre el traje de astronauta, ¿no? Sino el mandilón que solo se coloca. Ya está la información. Está en todos lados, está en Estados Unidos, en la CDC, está en la Guía Europea, etc. Pero a ver, implementalo, anda a las enfermeras o los médicos de UCI y diles que tienen que cambiar su traje de astronauta por mandilón. Es muy difícil a nivel de sistema de salud y a nivel de gestión generar cambios en sistemas, cambios reales. Es por eso que ustedes ven muchas veces en hospitales que siguen recetando antibióticos a gripes, que siguen operando cesáreas cuando no es recomendado, que siguen dando leche artificial en vez de recomendar lactancia materna. Todos lo sabemos, yo sé que todos lo saben, pero implementar los cambios es la cosa más difícil. Y era prácticamente mi función en el REBA. Estuve unos meses, medio año. Fue muy difícil, de verdad es muy difícil, y por eso es que yo tengo mucho aprecio, mucho respeto por las personas que siguen trabajando en el sector público en salud. A pesar de la coyuntura política, muchas personas siguen ahí intentando generar cambios y lo hacen. Y por último, ya llevo un año trabajando en esta organización. Esta organización es una organización con sede en Ginebra. Básicamente ellos nos patrocinaban muchos estudios cuando yo trabajaba en Cayetano, me conocían y en un momento decidieron invitarme para participar ahí.
Influye mucho también el idioma. Ustedes saben que el idioma es básico. Saber inglés es como saber un segundo idioma a nivel de medicina. Todos debemos saber inglés. Y si no sabemos y queremos hacer investigación, debemos esforzarnos. Yo lo he estudiado en un colegio bilingüe, lo he aprendido en la escuela de medicina y lo sigo aprendiendo todavía. Muchas reuniones en inglés tengo que grabar y después escucharlas para ver si no me perdí de algo o malentendí algo durante la conversación, porque no soy nativa y tampoco es porque estudio en un colegio bilingüe. Me cuesta el doble, me cuesta el triple de lo que le costaría a alguien que quizás estudiara en un colegio bilingüe, sí, pero lo puedo hacer y es mi decisión hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí al final de todo esto? O sea, todo lo que he vivido y todo lo que les estoy contando no es solamente en Perú, son cosas que suceden viajando en otros países, son cosas que suceden en todos los países con carencias y todos los países en vías de desarrollo. Todo lo que vamos a ver y les voy a contar es lo que sucede. Entonces, si nosotros tenemos una visión de lo que sucede en Perú, estamos entrenados para poder aplicar exactamente las mismas soluciones a los distintos países que existen en desarrollo o en vías de desarrollo. Son similares los retos y los inconvenientes. Ahora sí, vamos a ¿por qué hacer investigación en Lima? Yo creo que la foto es bien explícita. Esto es San Juan de Lurigancho. Está a menos de una hora. Si se van por la mar, llegan más rápido. Por Tacna llegan más rápido. Este es San Juan de Lurigancho, esto es Lima. Ahora, el Perú tiene una situación sumamente especial a nivel mundial porque es uno de los países donde la pandemia, la tuberculosis es una pandemia, donde la pandemia de tuberculosis tiene exageradamente altas cifras. Es el país con más casos de resistencia y con más casos en todas las Américas. ¿Por qué? Esa es una larga historia, pero básicamente el Perú está en esta situación. Entonces, si el Perú está en una situación, y me acompañan, ni siquiera Europa del Este o la ex Unión Soviética o China tiene este panorama tan desolador, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tú estás en Perú y no sabes cómo funciona el programa de TB, no sabes que tuberculosis es un problema grave a nivel mundial, que Perú está catalogado como uno de los países con más problemas de tuberculosis a nivel mundial, entonces estás desperdiciando o no estás aprendiendo las cosas que deberíamos aprender o sacar ventaja de nuestra posición como médicos peruanos. Y se los digo porque también en París solo vi un caso de TB, yo estaba en el hospital de neumología y todos voltearon a verme. Luz, ¿qué sabes de tuberculosis? ¿Qué le vas a dar? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué harías? Tú estás en Perú, definitivamente debes ser una experta en tuberculosis. Y la verdad es que en la Facultad de Medicina no nos preparan para esto. Y no sé si ahora habrá cambiado. Yo me gradué en 2015 y no nos enseñaban, nos enseñaban TB hospitalizados, pero no nos enseñaban el manejo a nivel de atención primaria, que es lo que todos como médicos generales deberíamos saber. Ahora, ¿por qué Lima? Básicamente, los casos a nivel, esa es la incidencia por 100.000 habitantes. Los casos, hay muchos casos, la verdad, en todo lo que es la Amazonía, que es básicamente el límite con Brasil, pero en general están más concentrados en zonas densamente pobladas, es decir, Lima y el Callao. Esta es la tasa de incidencia en Lima, básicamente, no sé si se puede. Esta es la tasa de incidencia, 89 por 100.000, es un montón. Por cada 100.000 habitantes hay 89 casos al año. Este es 2021, he sacado todo 2021. Toda esta información está en la página del programa de tuberculosis y es de libre acceso. Lo único que ustedes pueden ver durante los años y van a ver que va así, 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 y en 2020, ¡pum! Pero es por la pandemia. En la pandemia se pierde el registro de muchas estadísticas en el Programa Nacional de TB y luego ya 2021 como que vuelve ya a normalizarse. Entonces, y los casos de frotis positivo, es decir, de K positivo, son más de la mitad de los casos. ¿Y por qué nos interesan los frotis positivos? Porque son las personas que más contagian, ¿no? Los BK positivos. Entonces, hay mucha tuberculosis y más de la mitad están contagiando en toda la ciudad. Y esto es para el tema de MDR y XDR. Entonces, eso explica por qué si estamos en Lima tenemos que saber por lo menos y estudiar, o si no lo sabemos clínicamente, aunque sea pensar en TB
Y si queremos hacer investigación, esta es la ciudad. Y luego nada más un paréntesis, los casos de tuberculosis en trabajadores de salud van en aumento, a pesar que todos usamos respirador ahora, a pesar que todos usamos mascarilla ahora. Y esto es también nuevamente un reflejo de la sociedad. En el 2020 se perdieron muchos casos y el programa de TB a nivel mundial retrocedió años de progreso. Entonces es normal que ahora los casos sigan aumentando, no solamente en trabajadores de salud, sino en general en toda la población. Use el respirador en sus emergencias. Hay una ley, esto lo aprendí en Rebayati, hay una ley por la cual todos los trabajadores de salud en hospitalizaciones o en emergencias, es la Ley General de Salud, tienen que usar respirador si es que la incidencia de TB es muy por debajo de la que tenemos nosotros. O sea, te dicen una incidencia, no sé, tipo de 20 por 100.000 casos, todos en las urgencias se debe usar respirador. ¿Lo cumplen? ¿Lo cumplimos? No. Los gerentes, los directores hospitalarios lo cumplen, no. Pero es por eso también. Ok, ya sabemos por qué es importante, si estamos en Lima, hay un nicho grande de investigación y qué implica hacer investigación, de qué tengo que hacer, por dónde comienzo, qué hago, no me gusta la investigación, etc. Y yo les recomendaría que desde donde estén, lo primero que tienen que hacer es cómo funciona el programa de TV. Yo lo aprendí con el ERC y lo aprendí porque terminé trabajando en esta área de investigación en TV. Tenía que ir diario, interdiariamente, a monitorizar el trabajo de enfermeras, de trabajadores de campo, de voluntarios, y tenía que visitar todos los centros de salud de San Juan. Hay como 33 centros de salud de San Juan de Lurigancho, que es la zona con más alta carga de tuberculosis, de casos MDR, XDR, etc. Y recién ahí, egresada, después de haber sido 7 años, pude conocer cómo funciona el programa de TV. ¿Qué es lo bueno del programa de TV? Lo bueno del programa de TV en Perú es que es una de las estrategias mejor organizadas, en el sentido que tienen presupuesto solamente para el área de TV, tienen una guía nacional de TV, tienen definiciones de casos, tienen manejo de seguimientos, tienen algoritmos en los cuales todos los exámenes que se tienen que hacer, si hay un caso detectado, está súper bien organizado, y eso me gusta. Comparado con otras estrategias en el MINSA, me parece que es una de las estrategias que más historia tiene, más tradición y que se ha organizado mejor a nivel de programas de salud. ¿Qué es lo malo? Yo diría que lo malo es... ¿Qué parece decir que es lo malo con estas fotos? No todo es malo, ¿no? Hay muchas cosas buenas. Otra cosa buena es el personal de salud. El personal de salud que trabaja en TV es 100% pilas, es personas que no discriminan, que quieren ayudar a los pacientes, son muy, generalmente tienen muy buena actitud hacia los pacientes, no discriminan, no hay estigma. Yo diría que una cosa mala es la realidad, es el mismo sistema de salud en el cual si yo quiero pasar una consulta tengo que perder todo un día de trabajo, y en una sociedad en la cual el 70% de personas son personas que si pierden ese día no van a recibir ninguna remuneración ese día, las personas se rehúsan todavía a asistir a los centros de salud. Y por decirles un ejemplo, desde que una persona sintomática pisa el centro de salud hasta que, imagínense que lo detecta, inicia el tratamiento, pueden pasar hasta por lo menos 10 consultas. En distintas semanas, en distintas fechas, hay que hacer exámenes de VIH, pasar consejería por nutrición, pasar consejería por obstetricia, hay que hacer muchas consultas y cada día es un día en el cual esta persona no va a ir a trabajar porque tiene que sacar cita desde la mañana y esperar a que lo llamen con su turno. A mí eso me parece malo porque no favorece para nada que las personas con más necesidad de atención puedan acudir a los centros de salud o acuden cuando ya están sumamente graves. Y lo feo para mí es básicamente lo relacionado a la administración de los centros de salud. Es decir, para comprar una caseta digna se puede pasar meses o años para comprar algo que verdaderamente no tiene tanto costo, sino es más el tema burocrático de solicitar, pedir permisos, etc.
Eso para mí es el tema. Si queremos pintar esta pared que está tan depresiva, tan fea, tienen que pasar meses. El director del programa de TV de este centro tiene que hacer 1000 cartas a la DILIS, presionar, etcétera, solo para que compren unos baldes de pintura y pintar la pared. O sea, así de engorroso es normalmente las cosas y las situaciones en el sistema de salud. Y eso para mí es lo feo, porque no es un tema de médicos, no es un tema de pacientes, es un tema de administración. Lo otro es que hay que conocer quiénes están haciendo investigación hoy en día. Básicamente está, como les dije, hay una unidad de tuberculosis en el Instituto de Medicina Tropical de Cayetano Heredia, está Socios de Salud en todo lo que es Lima Norte, Socios está básicamente en todo lo que es Coyique, el Hospital de Coyique, Caraballo, todas las regiones del Cono Norte. Impacta es una organización que su principal eje de investigación es VIH o personas con VIH, pero también está involucrada, por el mismo hecho que VIH es la principal comorbilidad de TB en el Perú, también está involucrada con estudios de TB, y todo Lima Sur, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, etc. Y también está nuestro Ministerio de Salud a través del INS y distintas organizaciones y distintos laboratorios del INS o laboratorios de la DILIS que pueden realizar investigaciones particulares, ¿no? Ahora, ¿qué les puedo decir de todo esto? Si ustedes salen como médicos y quieren trabajar en alguno de estos sitios, lo primero que van a tener que hacer es obviamente enviar su CV, y lo primero que van a tener que hacer es contactarse. Muchas de las personas que terminan trabajando aquí o aquí, es porque han tenido algún tipo de experiencia. Por ejemplo, han trabajado en Coyique como internos y conocen a gente que trabaja haciendo investigación en Socios. Lo mismo, han estado rotando por tropicales y han escuchado que el Instituto de Medicina Tropical tiene muchos estudios, está buscando médicos, consultan, preguntan, se involucran. No van a encontrar en el comercio puestos para trabajar aquí. ¿Me van a entender? Son normalmente situaciones en las cuales uno busca, consulta entre los colegas, entre los amigos, entre los profesores de la universidad, entre las asociaciones como estas, etc. Eso es básicamente. Un tiempo, algo curioso de todo esto, todas estas organizaciones son, como ustedes ven, son privadas, excepto las investigaciones del INS, pero las privadas son las que tienen más fondos, normalmente son las que realizan más investigación y son donde hay más oportunidades de como aprender, escalar, etc. El Estado también tiene muchas oportunidades de aprender, pero usualmente son más esquematizados en el sentido de que ya, si quieres seguir avanzando, tienes que mostrarme que tienes una maestría en epidemiología o una maestría en salud pública o que has egresado y has hecho tus serums, todos los requisitos que normalmente nos piden para el Estado. Las empresas privadas usualmente son más flexibles en ese sentido. Si yo tengo experiencia en TV, puedo hacer un trabajo de TV sin que necesariamente sea neumólogo, etc. Otra cosa interesante de esto es que una vez estuve haciendo un estudio sobre qué tanto interactúan este tipo de asociaciones, de instituciones académicas entre ellas, qué tanto colaboran para realizar investigación en TV. Y la verdad, que es una cosa que no me agrada decirlo, es que están fragmentadas. Lo ideal sería que todos como sociedad, público-privado, trabajemos en conjunto. Pero la verdad es que la situación ahora es que todos están fragmentados. Y no solamente están fragmentados, sino que también han fragmentado Lima como sus sedes de investigación. Es decir, Cayetano siempre trabaja en San Juan de Lurigancho hace más de 10 años. Socios no se mete a San Juan de Lurigancho porque dice que si no, Cayetano se va a meter a Lima Norte. Y así sucesivamente. Impacta no se mete a Lima Norte porque dice que si no, Socios va a comenzar a hacer investigación en Lima Sur y no queremos eso. Entonces, una cosa así un poco que parece descabellada, pero es algo que se rescató mediante entrevistas y conversaciones con los principales responsables de los principales investigadores principales de cada institución. Entonces, esa es ahora, depende de ustedes, con quienes tengan más afinidad, a quienes hayan conocido, dónde pueden involucrarse con estas distintas instituciones privadas. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No. Ya, y los otros factores que perpetúan la pandemia, creo que no hace falta explicar.
que la tuberculosis sigue siendo una enfermedad de factores sociales, sigue siendo una enfermedad de la pobreza, sigue siendo una enfermedad de poblaciones más vulnerables. Si nosotros eliminamos esto, la TB se va a eliminar. Parece un poco difícil de decirlo, pero esa es la realidad. Es una enfermedad de determinantes sociales. Si nosotros mejoramos los determinantes sociales, educación, pobreza, acceso a agua, trabajo, todas estas personas se levantan a las 5 de la mañana, se lo digo porque he conversado con miles de pacientes, se levantan a las 5, 4 y media de la mañana porque trabajan en el Callao y tienen que tomar el metro todos los días. Y entonces ustedes saben las condiciones de transporte público en Lima. Entonces, mientras las condiciones no cambien, la TB va a seguir igual. Y yo les puedo poner otra de las zonas con más tuberculosis es Huaycán. No sé si conocen Huaycán, Porate. Ustedes se paran en el hospital de Huaycán y miran a su alrededor y todo el panorama es exactamente igual. Y es la zona con más casos de TB después de San Juan de Lurigancho. Entonces, no es casualidad, son de los determinantes sociales. Y esto es un poco, ¿no? Lo que les decía, que la persona tiene que ir y perder todo su día, esperar toda su mañana, su jornada laboral la tiene que perder, miles de atenciones para poder iniciar tratamiento. Y esto me lo he robado de un informe de la IRIS un poco antiguo, pero me gustó porque acá nos explica claramente cómo los determinantes sociales, la calidad de vida va a determinar la transmisión de TB. Este cuadro es un cuadro de los casos de TB pulmonar. Rojito es más casos, verde menos casos. TB. Y este cuadro es del índice de desarrollo humano. Rojito, alto índice de desarrollo humano, o sea, viven bien, las personas viven tranquilas. Y blanco o amarillito es bajo índice de desarrollo humano. Entonces vamos a ver San Juan de Lurigancho. La mayor caso de TB, San Juan de Lurigancho. Vamos a ver su índice de desarrollo humano cómo está. Bajo. Vamos a ver el Agustino. Muchísimos casos. Es más que San Juan de Lurigancho. Vamos a ver su índice de desarrollo humano. Bajísimo. Vamos a ver, por ejemplo, Cieneguilla. Todos conocemos Cieneguilla, ¿verdad? Cieneguilla es muy bonito. No hay TB. Evidentemente hay programas de TB, hay casos, pero comparado con otros distritos. Y su índice de desarrollo humano. Entonces, la TB es una enfermedad de factores sociales. Es una enfermedad, lamentablemente, de condiciones de pobreza. Este me gustaba porque les quiero hacer un llamado a ustedes, porque se perpetúa la pandemia en el país. Yo les cuento que muchos casos, los pacientes cuando llegan a ser diagnosticados ya están positivos, tienen todo el pulmón dañado, han pasado por N especialistas, han pasado por el doctor Quito, por la Solidaridad, por X clínicas privadas, consultorios privados, con un montón desde rinitis, faringitis, no es asma, no es una bronquineumonitis, miles de tratamientos antibióticos, pero nadie piensa en TB, al menos a nivel del sector particular, nadie piensa en TB. Y nosotros debemos pensar en TB por todo lo que les he contado. Entonces, estos son este es el número, lo azul es el número de casos de sintomáticos respiratorios que se ven en distintos establecimientos de salud de atención primaria. Y los celestitos son los sintomáticos respiratorios identificados, es decir, que yo los identifiqué y los tamicé. Por ejemplo, imagínense en 2021, tengo casi 3 millones de sintomáticos respiratorios que se han paseado por todos los centros de salud, por todas las postas, pero yo solamente he tamizado a 1 millón. He tamizado para TB a 1 millón. Entonces, sintomáticos respiratorios que nosotros vemos en consulta por el contexto epidemiológico y por dónde vivimos, más aún si estás en un distrito como el centro de Lima, el Agustino, Lima Norte también tiene muchos casos de TB, San Juan de Lurigancho, el sur Huaycán, Ates, más aún, cualquier sintomático, estoy obligada a descartar tuberculosis. Y no les damos a todos
todo esto es nuestra culpa, es el personal de salud, no lo estamos haciendo. Está el paciente paseándose por todas las particulares que puedan haber y nadie le pide una prueba de TB. Y esto ya está terminando. Lo último es que hay que aprender a investigar. Las escuelas de medicina aún nos enseñan a investigar. Todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido en la cancha, como se dice. Hay distintos métodos de investigación, básicamente la cuantitativa, que es la que nos enseñan a todos, la cualitativa, que es muy usada en ciencias sociales. Yo he visto que enfermería lo usa mucho también. Es una metodología totalmente distinta. Muchas personas en salud, muy pocas personas en salud sabemos metodología cualitativa. Es básicamente, es lo contrario a la cuantitativa. En la cuantitativa tú quieres extrapolar, coges una muestra y quieres que esa muestra sea representativa de toda la población, de todos los datos que encuentres. En cambio aquí es al revés, quieres describir fenómenos sociales. Por ejemplo, esto que yo les conté de que las instituciones trabajaban de manera independiente porque no querían meterse a los distritos de otro, eso lo usamos como investigación cualitativa, haciendo entrevistas a profundidad, ¿no? Y luego lo último, que la verdad es que a mí me gustaría mucho aprender porque está en tendencia, es investigación operacional, investigación operativa. Y es lo que yo creo que esto es el futuro, y básicamente es cómo yo puedo implementar estrategias que funcionen. Si yo quiero cambiar, en vez de tomar 2 muestras de esputo, tomarle 3, ¿cómo implementar? No basta solo ir y sacar la norma y decirlo, porque nadie lo va a hacer. Es toda una metodología distinta y funciona mucho en sistemas de salud como el de nosotros. Para hacer un cambio así importante y radical, tengo que tener un estudio de cómo lo voy a hacer y hay una metodología distinta para distintas estrategias. Y es nueva, hay muy pocos expertos en el campo a nivel general, así que si les interesa y pueden estudiarla, es el futuro. Y lo último, esto más va por cuestiones humanas. ¿Qué tienes que aprender? Para hacer investigación, ¿qué tienes que saber? Tienes que ser líder. Ustedes, quizás en este punto, como yo cuando estaba en su lugar, no me daba cuenta, el médico en el sistema de salud va a ser líder en cualquiera de las posiciones a las que vaya. Bien puede ser porque el sistema de salud jerárquico, siempre el médico está liderando un equipo de personal, un equipo de biólogos, un equipo de enfermeras, un equipo de técnicos de salud. A donde vayan, si vamos a ser van a ustedes liderar. Tienen que aprender a ser líderes porque todos los que están acá, así ustedes no se la crean, van a ser líderes en algún momento futuro de su carrera y van a tener un grupo humano la cual tienen que llevar de la mano y ser el ejemplo de ellos. Tienen que tener mente creativa, es decir, lo que yo les dije, si veo un problema en la sociedad, tengo 2 caminos, o sea, es la normalidad y me acostumbro, o pienso que puedo hacer algo por esto y hago las cosas que están en mis manos para poder resolverlo, o involucrarme con un cambio. Eso es lo que tienes que hacer, tienes que ser creativo para ver un problema, buscar una solución, pensar en futuras soluciones y plantear un problema de investigación. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades interpersonales. Me ha tocado, recién graduada, ir a hablar con los directores de la IRIS, directora de la IRIS Centro, ir a hablar con la doctora, ¿cómo se llama la doctora? Ay, no me olvidé, pero es la directora del Programa Nacional de TV a nivel nacional, con sede en Jesús María. Entonces tenía que ir a explicarle que me dé permiso y tenía que ir a presentarle mi proyecto y yo recién me había graduado. Entonces tenemos que saber desarrollar habilidades interpersonales en las cuales nosotros, representando una institución o representando nuestras ideas que son correctas o estamos queriendo hacer lo correcto, podamos vender esta idea a las personas, porque siempre vamos a necesitar, si hacemos investigación, el apoyo o permisos del sector público. Siempre va a haber comités de ética, siempre va a haber comités en la IRIS, los programas de TV de la IRIS nos tienen que dar su aprobación. Y la verdad es que en las IRIS muchas personas no saben absolutamente nada de TV y no saben absolutamente nada de investigación, pero están en altos cargos y necesitamos hacerles llegar nuestro mensaje y explicarles: esto es importante, necesito tu aprobación, necesito tu permiso. Entonces hay que hacer un poco de relacionista público y hay que generar esto, la cooperación privada estatal.
Esto es lo ideal. O sea, lo ideal es que todas las cosas de las investigaciones que hagamos a nivel privado puedan al final implementarse en el sector público. No, lo ideal no es solamente, yo me quedo en Cayetano toda la vida y que se beneficie Cayetano, que siga publicando y que siga en el ranking 1 y ya no me importa San Juan del Lurigancho y el PST y la DIRIS. Lo ideal es que todo lo que hacemos es para la comunidad y generar un cambio a nivel de cooperación pública estatal. Es difícil trabajar con el sector público, perdóname Brian, pero es bien difícil trabajar con el sector público, pero lo necesitamos, porque son los agentes del cambio y son las personas tomadoras de decisiones. Ellos tienen la última palabra. Y lo otro es ser más humano. Trabajar en TV y trabajar en investigación en TV es ser más humano, porque la TV sigue siendo un estigma en todos nuestros sistemas de salud. No pueden imaginarse cuántas enfermeras, médicos, técnicos, biólogos, etcétera, he visto rechazando trabajos en el programa de TV. Nadie quiere leer las muestras de beca en los centros de salud. Todos siempre dicen que lo vea el serumista, que lo lea el serumista de biología, no sé. Nadie, la TV actualmente sigue siendo un estigma. Nadie quiere trabajar en TV. Bueno, hay mucha gente jóvenes como nosotros que podemos ser agentes de cambio. Yo he trabajado 4 o 5 años en tuberculosis, siempre he tenido las medidas de seguridad, al igual que en el internado, y nunca me he contagiado, sigo con mi PPD negativo. Lo importante es cuidarse. Uno se contagia cuando no toma las medidas de bioseguridad y no usa respirador. Entonces sigue siendo un estigma y tú tienes que ser, y yo he encontrado personas muy humanas, muy llenas con muchas ganas de ayudar a los pacientes en el programa de TV. Yo podría decir que las personas más dedicadas a sus pacientes las he encontrado en el programa de TV. Sí, hay mucho de esto, lo veo todos los días. Y cualquier persona que ustedes pregunten van a escuchar de eso. Y recuerden que las personas más marginalizadas socialmente, no solamente estoy hablando de pobreza, estoy hablando de prisioneros, estoy hablando de personas con VIH, trabajadores sexuales, son las personas que son afectadas por TV. Entonces yo tengo que ir entendiendo el contexto de todo esto para poder trabajar en tuberculosis y poder acercarme y pedir datos, hacer encuestas, ir con las enfermeras. Muchas personas todavía no quieren que se diga que tienen TB. Parece mentira, ¿no? Pero muchas personas no quieren que se diga, se mantiene el anonimato todavía, es el derecho del paciente, etc. Entonces tenemos que saber eso. Y solo rápidamente, una de las investigaciones que hice, lo presenté, me olvidé de comentarles, también están las jornadas internacionales que el programa nacional de TV hace cada año, jornadas científicas internacionales donde pueden postular tesis de maestría a cualquier otra investigación independiente de tuberculosis. Y básicamente presenté un estudio que hicimos con la organización para la cual trabajo ahora. Básicamente era validar un nuevo PCR como método diagnóstico de tuberculosis, reemplazando el BK, porque ustedes saben que el BK no es muy sensible. La OMS ya dice ahora que todas las pruebas de tamizaje sean hechas con pruebas moleculares, no con BK, pero bueno, el BK es más barato, por eso lo seguimos usando. Y al final implementamos este PCR, lo hicimos en conjunto con técnicos de laboratorio de varios PCTs de varios PCTs de San Juan del Lurigancho. No avanza, un ratito que no avanza. Sí, no avanza. ¿Sabes que vamos a repetir? Un minuto, por favor. Ya, perdón. Hombre, estoy saliendo por partes. Gracias. Se estaban demorando los cuadritos en serio. Porque eso no es importante. Creo que no funciona. Ya. Al final de todo este estudio, lo que logramos es lo que siempre se quiere en la investigación, es generar cambios. Esa información sirvió para que la OMS en enero del 2020, que me acuerdo claramente porque estaba en la oficina y recibí esta noticia, fue como la noticia más feliz de mi vida, estaba en mi oficina en San Martín, la OMS aprobó esta prueba molecular, esa nueva prueba molecular, como un test para el diagnóstico, de screening
para el tamizaje de tuberculosis y rifampicina. Y lograr una aprobación de la OMS es como, wow, es como, de verdad he hecho algo que va a contribuir a los países pobres, porque lo bueno de ese PCR es que costaba muy poco, costaba $1 o $2 el chip, ya lo están usando en la India y en otros países, pero es difícil que llegue todavía a Perú por temas de permisos, por temas políticos, etc. Pero conseguimos la aprobación de la OMS para, en base a los datos, o sea, le dijimos, sí funciona, y estos son los datos de San Juan de Lurigancho y de otros países, y sí funciona. Ay, ¿listo? Ya. Ok, y este es un póster que presentamos reciente. No les voy en detalle, pero básicamente lo que dice es que la pandemia de COVID tuvo un impacto significativo en la cascada de atención de casos de tuberculosis. La verdad es que para todos los que estuvimos en hospitales o en atención de pacientes, el COVID básicamente ha retrocedido a nivel mundial, no solo en el Perú, a nivel mundial ha retrocedido como 6 años de avance en lucha contra la tuberculosis, porque se cerraron hospitales, los pacientes dejaron tratamiento, etc. Y esto solamente es un póster que verificaba eso. Bueno, sí, por favor, siguiente. Este es uno de mis últimos trabajos que hice, todavía trabajando en Tropicales en Cayetano. Es básicamente durante la pandemia queríamos saber qué tan efectivo sería implementar el tamizaje de COVID en pacientes con TB. ¿Por qué les decía esto? Porque estábamos en pandemia y la pregunta era, todos los sintomáticos respiratorios que encontrábamos en San Juan de Lurigancho puede ser o COVID o puede ser TB. No hay una manera clínica que tú haciendo historia clínica o entrevistando al paciente podrías decirlo. Entonces, viene un paciente de un contexto donde hay bastante TB y donde hay un montón de casos de COVID, estábamos en pandemia. Entonces, ¿qué tan factible o qué tan recomendable sería que a este sintomático respiratorio lo tamices para ambos, para TB y para COVID? Lo hicimos, encontramos que había muy pocos casos de TB y COVID al mismo tiempo y la gran mayoría de casos eran TB. Había muy pocos casos de COVID. Los sintomáticos respiratorios que seguíamos captando seguía siendo TB. Todo el mundo iba preocupado por el COVID. Todos decían, ay, tengo COVID, estoy tosiendo, estoy con fiebre, tengo COVID. Y al final no era COVID, era TB. Porque nunca pensamos en TB. Siguiente, por favor. Ya, las conclusiones, y después tengo 5 slides sobre una cosa que les quería contar nada más, para que vean que hay muchas cosas por hacer más allá de trabajar en el hospital. La TB sigue siendo una pandemia a nivel mundial y el COVID-19 retrocedió mucho todos los avances, entonces hay mucho en que trabajar, hay mucho en que hacer, hay muchas cosas que yo los invitaría a comprometerse, porque si bien somos un país que va saliendo adelante económicamente poco a poco, etc., lamentablemente la TB sigue siendo un flagelo para el país y siguen muriendo personas, y a pesar que hay tratamiento y hay cura. Hay un campo grande de investigación. Normalmente lo que pasa ahorita es básicamente las investigaciones que suceden son validación de pruebas diagnósticas, como les dije, el seguimiento de TB latente, es decir, cogen una corte de todos los pacientes que han virado y ven si cuánto tiempo de aquí a unos años convierten microbiológicamente a TB positiva o no. Y hay ensayos clínicos también con drogas resistentes. Yo sé que Socios estaba viendo en el Agustino y en varios sitios en el centro de la Victoria varios ensayos clínicos de las nuevas drogas de segunda línea. Entonces hay mucha investigación, hay muchas instituciones fuera que están interesadas en trabajar, porque somos un nicho académico de investigación muy grande. Y lo otro es, y este es el mensaje final, sigue tus convicciones. Mi camino ha sido un camino diferente al de mis amigos, y yo creo que es diferente al que ustedes quizás tengan en mente, y está bien. Todos tenemos nuestras prioridades, nuestras cosas y lo que queremos ver. Queremos trabajar en la clínica, queremos ser asistentes, queremos trabajar en el hospital, está bien,
Pero si tú en algún momento tienes una sensación, un sentimiento de que quieres también pasar por investigación y que quieres conocer más sobre el tema, también es parte de la medicina y también hay oportunidades de trabajo. Yo diría que en TEBE es más todavía porque hay mucha inversión de fuentes extranjeras para estudiar TEBE. Así que nada, sigan sus convicciones, chicos, sean sinceros consigo mismas y las decisiones que tomen sean basados en lo que ustedes quieren, no comparándose en lo que los demás van logrando. Y siguiente, por favor. Ya, y así esto va a ser bien breve, les quería comentar porque hace poco hemos comenzado a hacer un estudio en Ucrania de tuberculosis también. Definitivamente no podemos viajar ahí, hay muchos países a los cuales he viajado a Vietnam, he viajado a Kenia, bueno, conozco la realidad de Perú y todos los programas de TEBE son muy similares a los de acá. Entonces, haberme preparado y conocer todo el programa de TEBE de acá me ha servido para conocer las realidades en otros países. Son los mismos problemas que tenemos acá, que no hay reactivos, que los pacientes no quieren ir, se pierden, es lo mismo, son las mismas realidades. Entonces, en Ucrania hay una situación particular, que hay muchos casos de resistencia. Cerca del 30% de casos son MDR, es un montón. Y hay un caso particular que desde el año pasado están en un conflicto con Rusia. Entonces, hay zonas en las cuales sí existe un verdadero conflicto, bombardeos, conflicto armado, un conflicto bélico, están los soldados, las tropas, pero hay muchas zonas del país donde básicamente la vida continúa y las personas siguen viviendo ahí, después de mucho tiempo se han acostumbrado y eso es lo que ellos me han dicho, hay muchos médicos que se han quedado y siguen trabajando, siguen atendiendo pacientes y lo que ellos me han dicho es que vivir en guerra es una nueva normalidad. Y lo que me han dicho es que ellos hacen su vida normal, van al restaurante, toman café, salen y cuando hay una alerta de bombardeo en la ciudad, todos se refugian, como por ejemplo acá. Todos se refugian en el metro, hay una alerta, pasa la alerta, pasan los bombardeos y vuelven a su normalidad porque son seres humanos como todos y nosotros somos resilientes y en algún momento somos seres sociales. Esta es una foto que está en como de las mejores fotos del año del New York Times, que me gustó. Es una de las fotos del año. Y es básicamente un grupo de estudiantes de secundaria que querían celebrar su graduación. Y a pesar de la protección, todas las trincheras, etcétera, ellos salieron a celebrar su fiesta de promoción. En medio de la guerra, porque bueno, la vida continúa, ¿no? Y los médicos siguen atendiendo en los hospitales. Y la pregunta era, ¿es ético realizar investigaciones en estas situaciones? ¿Ustedes qué creen? ¿Puedo hacer investigación en una situación de guerra, en una situación de conflicto? Siguiente, por favor. Y hay dos cosas distintas. Una cosa es el conflicto internacional y otra cosa es el conflicto armado no internacional. El internacional, eso es fácil. Dos países se declaran la guerra y comienza un conflicto armado militar entre dos países. Yo, ¿por qué les ponía esto? Porque el no armado es más difícil de definir y muchas veces nosotros como Perú hemos vivido situaciones de conflicto armado no internacional, como por ejemplo en la época del terrorismo donde existía una guerrilla, existían grupos terroristas militarizados con el requisito es, básicamente, que el otro oponente, que no es el Estado, esté estructurado de una manera militarizada, es decir, que tenga una jerarquía militar, que desarrolle acciones militarizadas en contra del Estado. No es lo que está pasando ahora, pero sí hemos vivido una situación así, y en ese momento, en los 80, en los 90, la normalidad eran los cochebombas, la normalidad eran los apagones, era nuestra normalidad, o sea, estamos en conflicto, prácticamente igual que los que están ahora nuestros compañeros en Ucrania. ¿Por qué les pongo esto? Porque nuestro país es muy convulso y a veces nos da muchas sorpresas gratas e ingratas. Yo podría seguir trabajando en una situación de conflicto, podría seguir haciendo investigación y todo, y la pregunta es, y la respuesta es sí, por favor. Y la respuesta es sí, hay muchas guías que te indican que básicamente el único requisito por el cual tú puedes seguir trabajando en áreas de conflicto, en zonas de guerra, haciendo investigación, es que lo que tú estás investigando sea una prioridad para la región donde estás haciendo la investigación y donde está pasando todo el conflicto.
Siguiente, por favor. Y bueno, hay muchos otros aspectos, por ejemplo, la población es más vulnerable a ser coaccionada, la población es muy vulnerable a pensar que lo que estás haciendo no es investigación, sino es una acción humanitaria. Entonces, siguiendo los principios éticos que se basan todas las investigaciones y teniendo mucho más cuidado y mucho entrenamiento a los investigadores, tú sí puedes seguir haciendo investigación, pero la justificación es esta, la justificación es lo que yo voy a investigar en esta área de conflicto, que es lo que pasa en Ucrania, es un problema de salud que amerita ser estudiado y que lo que yo voy a hacer va a contribuir con la solución a este problema. Entonces sí se puede, y les cuento porque esto fue en la organización en donde estoy, hay muchos científicos, hay muchos médicos, pero no hay muchas personas que sepan de estas cosas, y fue una cosa que me consultaron a mí por haber estudiado derechos humanos y por haber estudiado género y todo esto en la Católica, y llegamos al análisis y la conclusión que en verdad sí estaría justificado, sí se puede, y está a punto de comenzar el estudio de tuberculosis. Es básicamente lo mismo, validar una prueba diagnóstica en los programas de PCT. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es parte de los entrenamientos, todo es virtual, es parte de los entrenamientos del personal de salud, están armando sus folders, sus expedientes de estudio, los folders de estudio, están mostrándonos todo el equipo que tienen, si está validado, si está acorde a lo que dice el protocolo de investigación, y ya, entonces sí se puede, yo creo que va a contribuir mucho con el diagnóstico de TB ahora, con la guerra hay muchos más casos, hay muchos refugiados, etc. Entonces eso es básicamente lo que estoy haciendo ahora, es lo mismo que hacía en Lima, que estaba sentada ahí en San Martín de Porres en ingeniería, pero a un nivel internacional. Y se puede hacer, sí, y se puede hacer siendo médico también, se puede hacer estudiando medicina en Lima, sí, también. El único requisito es que sigan lo que quieren hacer, guíense por sus instintos, por sus aptitudes, por lo que les interesa, y lo más importante, aprenden inglés, que eso sí, yo sigo aprendiendo todavía, pero sí es importante. Siguiente, por favor. Y esta foto me la pasaron en la Navidad, esto fue las vísperas de la Navidad. Iluminaron, hay muchos cortes de luz, pero para la Navidad iluminaron todos los centros comerciales, el metro, todo como para darles una esperanza a todos, pero duró poco porque inmediatamente hubo alertas de que Rusia, por desmoralizar el país, iba a lanzar una serie de... Entonces pusieron una alarma de bombardeos y todos tuvieron que resguardarse, pero es bonito que ellos sigan viviendo y rescatando cosas a pesar de todo lo que sucede en el mundo y todo lo que sucede en la sociedad, ¿no? Y ya, gracias. Muchas gracias. ¿Sí tenemos comentario? Hola. Sí, por favor. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su ponencia, realmente interesante, todas las experiencias que nos ha podido comentar. Tengo una duda, usted mencionó que es importante también comenzar a tener avances en lo que son las investigaciones cualitativas. Como experiencia propia, tratamos de hacer en nuestro primer año de universidad una investigación cualitativa y fue realmente difícil, más por el hecho de que no había mucho apoyo ni motivación de los pacientes a tener, ¿no?, un cierto número de preguntas y responderlas todas. En ese caso, ¿cuál podría ser su recomendación o sugerencia durante el proceso para las investigaciones cualitativas? Gracias. Sí, gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yadira. Gracias, Yadira, muchas gracias. De verdad que hacer investigación cualitativa no está... hay un prejuicio con las investigaciones, porque nosotros somos científicos y muchos dicen que bueno, toda la medicina bioestadística está basado en investigaciones cuantitativas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho particularmente las cualitativas porque te permiten sacar datos que no vas a obtener en una encuesta. Por ejemplo, en una encuesta yo no hubiera obtenido que verdaderamente entre las academias que hacen investigación no quieren quitarse territorio porque hay esta especie de territorialidad que salió y se comenzó a repetir en todas las entrevistas. Entonces, para hacer una investigación cualitativa, lamentablemente necesitas un espacio dedicado y un tiempo de parte de los participantes, que pues, normalmente una entrevista a profundidad dura entre 30 minutos a una hora, muy probablemente una hora. Y sabemos que en los hospitales los pacientes están, ya me va a llamar, tengo que volver a trabajar, me he escapado de pedido permiso, etc. Entonces lo ideal sería, si fuera posible, que los cites en un ambiente donde tengan las oportunidades
donde no tengan influencia externa y puedas hacer la entrevista, porque muchas veces en entrevistas cualitativas tú abordas cosas muy delicadas como violaciones, el tema de orientaciones sexuales, entonces tienes que tener un ambiente que dé la confidencialidad y la confianza para poder el paciente se exprese verdaderamente y poder llegar a lo que tú quieres, a tu objetivo, que es una respuesta sincera y concreta, ¿no? Imagínense en un ambiente de hospital, un paciente no va a decir que es trabajador sexual o que tiene una orientación sexual distinta, porque conocemos los ambientes de los hospitales. Yo sé que quizás ha sido el esfuerzo de este momento, pero si en algún momento lo deseas hacer, sería cosa de invitarlos o generar aunque sea una cartita, un ambiente o poner un biombo que les dé un poquito más de privacidad o invitarlos en un día que ellos verdaderamente tengan libre, no en un día que están pasando de paso por el hospital y tienen que hacer otras cosas. Eso es muy, muy importante. Eso me ha pasado también. Todos eran los que entrevistamos, eran los jefes y nos paraban llamando, que estaban en llamadas de trabajo, etcétera, ¿no? Y hay que acomodarse, hay que ser flexibles, pero si se puede dar las condiciones para una entrevista, sería mejor, lo que te decía. ¿Alguna otra consulta, comentario? No sean tímidos. Buenas tardes, me llamo Armando Centeno, soy estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y quisiera saber, bueno, me interesa mucho la investigación y lo que usted ha contado ahora me ha parecido muy interesante y me gustaría saber qué consejos nos daría a nosotros que somos estudiantes de medicina para desarrollarnos en este campo de la investigación. Me ha parecido muy interesante el tema de la tuberculosis. Sí. Muchas gracias. Como les decía, entrar a investigación no es que vamos a encontrar el anuncio en el comercio, se necesita médico para investigar. Usualmente siempre entramos por medio de asociaciones, contactos o si no mentores. Usualmente los mentores los encontramos en las facultades, en las universidades o en los hospitales y debemos consultar en nuestra sede hospitalaria quién está haciendo investigación. Yo sé que muchas veces muchos doctores o asistentes están interesados, pero por la carga laboral no les permite dedicarle el tiempo que querrían a escribir artículos, a realizar colección de data, etc. Entonces muchas veces ellos buscan soporte en estudiantes o en personas recién graduadas para poder, las ideas que ellos tienen, porque como ellos ven casos diarios, ellos tienen muchas ideas interesantes que, quiero saber por qué el posparto, la depresión postparto pasa en este tipo de población de mujeres. Entonces tienen ideas, pero no tienen como que el tiempo necesario para hacerlo. Entonces en nuestras sedes hospitalarias, en nuestro ámbito académico, preguntar, involucrarse con quienes están más dedicados o tienen ideas de investigación o quienes están más ligados a estas instituciones, ¿no? Hay médicos que quizás trabajan en socios, entonces buscar o contactos o personas que quizás de nuestra edad han trabajado antes en estas instituciones para preguntar cuándo estaban buscando médicos, cuándo están abriendo convocatoria. Mucho de lo que pasaba en Cayetano es que alguien se retiraba y preguntábamos entre las promociones, ¿no? Mira, Diego se va a ir, en los grupos de promociones preguntábamos, ¿alguien está interesado? O sea, no hay una receta mágica, pero básicamente tienes que buscarlo y buscar mentores. Mentores significa alguien que tiene experiencia y que te puede guiar y te puede iniciar en este rubro, ¿no? Hola. Doctora, buenas tardes. Es una pregunta un poco más como temática. Con una compañera estamos haciendo una investigación en tuberculosis y estamos haciendo como un protocolo. Entonces, en el tema de reactivación o reinfección, nos es a veces muy complicado de manera de investigación cómo determinar el diagnóstico. Entonces, no sé si me podría dar como una orientación entre qué es lo que debería hacer para poder hacer una buena data para encontrar los casos de reactivación en tuberculosis. Sí, el tema de diagnóstico de tuberculosis es una de las cosas que justo aprendí, que no aprendí en la Facultad de Medicina, pero lo tuve que aprender.
El diagnóstico de tuberculosis hasta ahora es básicamente microbiológico, es decir, tú tienes que llegar a aislar el Mycobacterium mediante cultivo. Ese es el gol estándar. Entonces si tú quieres saber si un caso de TB es positivo o no, sí o sí tendrías que tener acceso a los cultivos de estas personas, si es que quieres guiarte por cultivos, ¿no? Si quieres guiarte por pruebas moleculares, no todos acceden, en nuestro sistema de salud no todos acceden a pruebas moleculares. Por ejemplo, GeneXpert es una prueba molecular, pero usualmente la hacen más para pacientes pediátricos, VIH, etc. Pero lo que sí hacen a todos sintomáticos que va a dejar sus puntos al PCT, todos pasan al cultivo. Entonces tendrías que verificar cultivo positivo, es un caso de TB positivo, ¿no? Y si quieres ver resistencia, algún tipo de resistencia, el gol estándar es la sensibilidad de primera o segunda línea, que también se usa mediante cultivos, pero es aislar vivo la bacteria mediante un cultivo del esputo del paciente. Los diagnósticos ahora, desde el 2018, el Programa Nacional de TB tiene un historial, el CIS-GTB creo que se llama, que es un esfuerzo por digitalizar todas las historias clínicas de los PCTs. Se ha ido implementando poco a poco, pero yo creo que ya está bien generalizado ya para esta fecha. CIS-GTB se llama, es una data de bases electrónico. Si quieres pedir permiso lo tendrías que hacer con la Dirección Nacional de TB, ¿no? Y te pueden dar los resultados de los pacientes. Y lo otro es buscar tú mismo en las historias clínicas, que a veces es más engorroso, se pierde, hay falta de registro, pero es efectivo la confirmación. ¿Alguna otra consulta? Bueno, agradecemos nuevamente a la doctora Luz Villa por su excelente exposición respecto a la investigación en tuberculosis.